Hola, muy buenos días. En el cafecito de hoy, como siempre, nos encontramos Carolina Paneso y Mónica Costalara. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Buenos días, Carolina. Muy bien, gracias. ¿Cómo amanece el día de hoy? Bien. Bueno, entonces, hoy traigo a la mesa un caso que quiero que debatamos el día de hoy, que me parece supremamente importante, que es la contratación de una EPS con una IPS. La EPS es la que va a contratar a la IPS. Pero en este caso tenemos algo que los servicios que va a contratar la IPS son servicios visuales, pero tenemos que tener muy claro el aspecto que tiene la EPS. La EPS le va a entregar a la IPS 8,000 usuarios afiliados, de los cuales 1,000 están marcados en posibles riesgos de hipertensión arterial, 500 enfermedades huérfanas, 2,000 diabéticos y 8,000 pacientes en el primer ciclo de vida. Pero acá hay una cosa muy importante. Resulta y pasa que te cuento que la EPS no tiene los perfiles epidemiológicos de la población. O sea, no tiene categorizados sus pacientes. Y eso sí es un grave error en el momento de la contratación, ¿cierto? Y acuérdate que en el artículo 5 de la ley 1751 del 2015 nos habla de todo esto, de todo lo que tiene que ser con las entidades promotoras de salud y las EPS para poder así adelantar los procesos de garantizar la atención en salud de la población. Entonces eso es muy importante. No sé, cuéntanos algo sobre, ¿qué sabes tú sobre lo de las obligaciones que tiene la EPS? Bueno, según la ley 1122 del 2007, habla que las entidades promotoras, o sea, las EPS, son las que encargadas de la contratación y garantizar los servicios de salud de esa población y garantizar que sean de acceso efectivo y que sean con calidad. Y también entre las otras obligaciones que son obligación de las EPS es dar los datos de los usuarios, lo que son la edad, el género, la dirección, antecedentes sistémicos, antecedentes familiares, también si pertenecen a qué régimen, si es subsidiado contributivo o especial. Toda esta información la debe de dar la EPS a la IPS para conocimiento de ellos. Claro, porque es que la EPS es el ente que regula, entonces es el que tiene que velar porque se le preste la garantía de calidad. Ahora vamos a tocar el tema de las IPS. ¿Qué obligación tiene la IPS en el momento en que requiera realizar o aceptar la contratación? Entonces, uno tiene que tener lo que hablábamos ahorita, que no la EPS, que es la categorización o la segmentación de los perfiles epidemiológicos de los usuarios que tiene afiliados, en este caso, pues de los 8,000, ¿cierto? Y basándose en qué? Basándose en la política de atención integral de salud, pues sus siglas es PAIS. ¿Bajo qué? Bajo la resolución 0429 del 2016 del Ministerio de Salud de Protección Social. El objeto que tiene determinado para la contratación, los tiempos para la ejecución de las obligaciones, el lugar de donde proveen las tecnologías o la prestación de los servicios en salud, una base de datos que contenga las características epidemiológicas y la georreferenciación de la población para saber en dónde están ubicados y los tiempos para poder atender a esas personas, o sea, los traslados, el cuánto vamos a ver, el qué pasa allá, establecer los servicios de salud que la EPS tiene habilitado para saber yo qué tengo que contar. La articulación. Entonces, en el caso de que la EPS tenga articulados los servicios con otros alternos a ellos, tengan a través de convenios, ¿qué tienen los otros habilitados? Que yo tenga la garantía de que se van a prestar los servicios. También tenemos que tener muy claro la guía práctica de la clínica, los protocolos de atención, las rutas integrales de atención obligatorias para el proceso de la referencia y de la contrarreferencia. Eso sería de los temas más importantes y que se tienen que analizar en el momento de que qué voy a entregar yo, cuáles son mis obligaciones como EPS y como IPS. ¿Estás de acuerdo?
Claro, Carolina, estoy de acuerdo, pero es importante tener claro que no contamos con la categorización. Entonces, necesitamos saber cuántos de esa cantidad de usuarios, de población, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. En cuanto a las mujeres que se encuentran en embarazo, cuáles tienen problemas visuales. Entonces, por eso es importante, pues, categorizar. Podríamos entrar en cuanto a la negociación. Para el momento de la contratación, pues, nosotros podemos encargarnos de la categorización y, pues, ya sería un valor adicional y, pues, además, eso nos sirve para nosotros poder tener un panorama más claro en el momento de prestar los servicios, pues, y asimismo, llegar a un acuerdo en cuanto al contrato, pues, al valor. Claro, claro que sí. Ahí es donde podemos hablar las modalidades de pago. Ya que tocas el tema de lo de pago, entremos a hablar sobre cómo serían los pagos y qué piensas tú de las tres maneras de pago, ¿cierto? Porque podríamos pensar de que dependiendo del modelo de atención en salud, los modelos de prestación de servicios de salud visual, las sedes y los servicios de salud que tengan habilitados. Yo reviso todo eso, ¿cierto? La EPS le revisa la IPS, todos estos aspectos y ya luego si hablamos de cómo yo le voy a pagar por cada uno de los servicios. Si la hacemos por pago por evento, por cápita o lo hacemos mixto. Claro, Carolina, tiene toda la razón, pero hay que tener en cuenta las rutas integrales de atención en salud, las llamadas RIAS, que son las encargadas del normativo cumplimiento y las que priorizan y las responsables del pago. Es importante primero tener claro qué es un pago por cápita. Entonces, un pago por cápita es un monto fijo que se le da a la IPS para que ellos cuenten con sus recursos propios y puedan garantizar sus servicios de salud a sus usuarios, pero también se le puede realizar un pago adicional por servicios específicos que no están cubiertos por la tarifa. Un ejemplo es en cuanto a esos 8,000 usuarios, tenemos cierta cantidad de que se les va a dar una valoración visual, pero no sabemos que de esa cantidad, un ejemplo, de 4,000 usuarios, las valoraciones visuales, esos 4,000 usuarios, 2,000 no requieren más de una valoración, sino ya requieren una cirugía, eso ya sería un costo adicional. Entonces, eso podría ser un ejemplo en cuanto a un pago por cápita. Sí, claro. Y el pago por cápita al inicio me sonaría pues atractivo porque de los 8,000, un ejemplo, le vamos a entregar el pago son 200 millones de pesos. De esos 200 millones de pesos en el mes, la IPS se gastó 250. ¿Qué le toca hacer la IPS para no entrar en pérdida? Hacerles, enviar la notificación y decir, yo ya esos 200 millones no me alcanzaron. Yo necesito que reevaluemos y usted me haga un pago adicional por los servicios, con el fin de darle unos resultados de calidad. Bueno, Carolina, entonces para seguir, ahora vamos a tocar el tema en cuanto a qué es un pago por evento, que se determina un valor por cada servicio que se presta, un valor determinado por cada servicio que la IPS preste de sus usuarios. Claro, ahí también tiene que incluir pues la nota técnica, ¿no? Con un ajuste de riesgo a las desviaciones, pero realmente si usted lo ve de una manera, sería como más atractivo, porque si usted tiene, ya no me importa la cantidad de usuarios que usted tenga o que ingresen, o lo que vaya a pasar si se desmejora la salud visual, porque yo le estoy pagando a ustedes por evento. Se requiere tantos procedimientos, se le realizan y usted me paga a mí, ahí ya la IPS no va a tener o no va a entrar en un riesgo financiero. Listo, Carolina. Es importante tener claro que vamos a trabajar con los dos tipos de contratación, o sea, es decir, una contratación mixta, tanto de cápita y de evento. Un ejemplo sería, pues para que nuestros oyentes, los que nos están acompañando, entiendan mejor cómo sería este pago mixto. Diría en el caso los usuarios que tienen consultas visuales, ¿sí? Pero estas consultas visuales, el paciente requiere una cirugía.
Y en cuanto a la cirugía, esto hay una complicación y requiere un medicamento que se sale de la tarifa estipulada por el contrato de cápita. Entonces, ese adicional de medicamentos sería, ya lo vamos a trabajar por evento. Entonces, ahí estaríamos hablando de ambos contratos, o sea, el contrato mixto. En este caso, yo creería que cuando vayan a hacer el proceso de contratación, la EPS con la IPS, que reevalúen esos aspectos, porque la idea no es que ninguna llegue a un colapso financiero. Que haya una buena comunicación tanto en la IPS como la EPS con el fin pues de garantizar un buen servicio a los usuarios, que eso es lo principal y lo primordial, es garantizar un buen servicio a los usuarios. Pero recuerda que el servicio que yo pueda ofrecer de calidad va dependiendo de la plata que yo tenga para poder ofrecer ese servicio. Tenemos que tener muy en claro que la contratación y el valor y el pago para mantener un equilibrio financiero es muy importante. Esa contratación, en cuanto yo como EPS, exigirle a mi EPS, la que va a prestar esos servicios, que haga una implementación en actividades de promoción visual. Entonces, para concluir ya el tema, es importante tener en cuenta cuál va a ser la implementación de campañas alusivas a estos usuarios en cuanto al inicio de la pérdida visual o eventos adversos, como son accidentes o también la pérdida que se puede presentar por la edad avanzada. Bueno, dejando esto ya como concluido, ¿no? Y esperando que esa contratación sea en pro de que den una calidad de servicio en salud que sea excelente, que no tengamos más población con agudeza visual, sino por el contrario, que el bienestar de cada usuario se mejore. Esa es la idea de una contratación al fin de cuentas. La parte lucrativa que va a tener cada entidad enfocado en el bienestar, en el derecho a la salud, que es muy importante. Bueno, Mónica, muchas gracias por estar el día de hoy, por tomarnos ese cafecito en la mañana. Luego Igualmente, tendremos otro cafecito más adelante con otro tema que vamos a exponer, pero bueno, se los contamos la próxima semana.